sociales. La verdad es que el tema de hoy es un tema particular. Es un tema particular en el sentido de que intenta determinar algunos conceptos relacionados con Elena de White y tres ideas en forma particular, tres ideas particulares. Una de ellas tiene que ver con la opinión de Ellen White, ¿cierto?, referente a la política, también la opinión de Ellen White referente a los políticos como individuos y dialogar un poco acerca de aquello. Y la última tiene relación directa con el voto, ¿cierto?, que nosotros tenemos que participar. Entonces, como esta presentación requiere a Ellen White, citar a Ellen White, yo lo que voy a hacer, me voy a tomar, ¿cierto?, la libertad de poder mostrarle a ustedes citas de Ellen White, y por esa razón es importante para mí poder proyectar esto, porque si no tendría que estar leyéndolas una por una, y la verdad es que es mejor que yo las lea o que resuma en muchos casos, ¿cierto?, o que muestre aquellos conceptos que son más importantes. Y para eso también les voy a invitar para que quizás tengan un lápiz o un cuaderno y puedan anotar estas citas, porque el trabajo es mayormente bibliográfico, es decir, me voy a enfocar mayormente en lo que ella dice respecto a estos tres puntos en particular que ya me enuncié y que también tiene relación con el título que fue enunciado. Entonces vamos a avanzar. Yo lo primero que quiero mostrar con ustedes como profesor, ¿cierto? Como profesor, lo primero que quiero enfatizar es el hecho de que cómo voy a tener un curso de acción para que esto quede más claro en términos pedagógicos. Entonces voy a hablar un poco de la metodología en menos de un minuto. En primer lugar, lo que tenemos que reconocer es que lo que entendemos por políticas y voto, ¿ok? Cada uno de estos conceptos puede significar algo distinto dependiendo de la democracia en la cual cada uno participe. Y eso es interesante en varios sentidos, porque cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de política, tenemos que definir lo que significa política. La verdad es que política es una empresa humana, tenemos que pensar en eso, de forma particular, para que podamos entender lo que Elena White quiere decir. Es una empresa humana y que muchas veces esa empresa humana tiene la tendencia a poder buscar el bien de las personas. Entonces no tenemos que olvidar que la política no siempre busca el placer propio del individuo que está realizando la política. La política en sí misma busca el bien humano, y cuando nosotros escuchamos muchas veces, por ejemplo, ¿cierto?, que hay un conflicto armado entre dos países, muchas veces la política específica va a ayudar para que ese conflicto armado se solucione. Tristemente, muchas veces también la palabra política tiene un significado negativo, y el significado negativo es cuando se asume un sentido un tanto egoísta de parte de aquel que ejerce la política. Y creo que Elena de White, la tendencia está en ese sentido, porque el término política, dentro del contexto sudamericano y dentro de nuestro contexto en Chile, es una cuestión mucho más partidista, es decir, política es partido político, y Elena de White se va a referir a aquello de un modo particular. Lo segundo tiene que ver con político. Y a veces, ¿cierto?, la palabra político es vista en términos muy negativos. Es decir, alguien dice, este es político. Está diciendo que es alguien que busca sus propios intereses. Pero tenemos que recordar también que en el texto bíblico aparecen algunos personajes que tuvieron cargos políticos. Yo no me voy a encargar de aquello porque el trabajo está centrado exclusivamente en Elena de White. Pero tenemos que pensar en aquello. El término político no siempre tiene una connotación negativa. Y una tercera definición que tiene que ver con el tema que voy a presentar hoy tiene que ver con el voto. Y es verdad, el voto es algo que las democracias en particular ejercen, pero no siempre se ejerce del modo que nosotros pensamos que se debe ejercer. A veces podemos tener opiniones. En algunos países el voto es obligatorio. En algunos países en los cuales yo mismo he vivido, ¿cierto? Ahí si uno no vota, no puede después, por 6 meses no se pueden hacer no se puede hacer ningún trabajo en el banco, ¿sabe? Si ustedes tienen dinero, no se puede traspasar dinero ni sacar dinero por causa de que si alguien no vota, se le castiga de esa manera. En otros países el voto es optativo, cada uno vota cuando quiere. Y es interesante que dentro del contexto de Elena de White, ese último contexto está presente, porque es un contexto americano, así que habría que tener en consideración aquello.
Pensemos en eso cuando voy a ir hablando acerca de este tema. Lo otro es que mi enfoque va a ser cronológico. Ustedes se van a dar cuenta que yo voy a ir citando fechas y esas fechas van a estar dentro, ¿cierto?, de un contexto. ¿Por qué? Porque el otro elemento va a ser que yo voy a ver citas importantes que me parece que son esenciales. Algunas tristemente van a estar en inglés, yo voy a hacer un resumen de ellas porque no existe traducción aún al español, por lo menos que yo conozca. Y lo que voy a hacer es mencionar acerca del contexto, cómo esas citas son mencionadas. Entonces, vale la pena poder comenzar con esas definiciones para saber el curso de acción que vamos a seguir dentro de esta mañana. Un primer elemento que vamos a trabajar es ver los escritos de Elena de White cómo este concepto funciona, cómo el concepto política, dentro de la definición que yo di anteriormente, va a operar. Es interesante, hay una cita, y es una cita, si ustedes notan, del año 1881. Esta cita es una cita un tanto especial en muchos sentidos. ¿Y por qué es especial? Porque ella lo que va a mostrar es que debe existir algún tipo de participación, de apoyo para algunos movimientos en los cuales esté presente el principio bíblico y en particular, y en este caso específico, el principio de temperancia. Dice, al paso de que en ningún modo debemos vernos envueltos en cuestiones políticas, no obstante nuestro privilegio asumir nuestra posición decididamente en todo lo relacionado con la reforma pro temperancia. Hay un principio interesante en los escritos de Elena de White que aquí está presente. El primero dice que no debemos envolvernos en política. Ella está hablando claramente de eso. No debemos envolvernos en política. Sin embargo, esto es importante, sin embargo, ella va a decir que todo lo que tiene que ver con una decisión, con un aspecto moral, con un aspecto que esté relatado específicamente dentro del texto bíblico, tenemos que tomar alguna posición. Y esa posición, en este caso, de una manera específica, está dada en el tema de la temperancia. ¿Por qué? Porque en el contexto de Elena de White surgió algo que era la llamada la ley de prohibición. Y esa ley de prohibición establecía que en Estados Unidos, ¿no?, en parte la Constitución era aquello, de hecho, que las personas no podían tener acceso directo al alcohol. Y eso es interesante, es decir, no tener acceso directo al alcohol. Entonces Elena de White estaba de acuerdo con aquello y decía que el pueblo de Dios debía asumir una posición directa para decir que no. Entonces ese sería el contexto global, si podemos pensar en lo que ella está queriendo transmitir. No podemos creer, ¿cierto?, que podemos apoyar al tráfico de alcohol o que se venda alcohol. Y es interesante que los estudios demuestran que dentro de ese periodo que se llamó el periodo de la prohibición, que duró varios años y que fue abolido después de la muerte de Elena de White, muchos casos de incidencia, de enfermedad, ¿cierto?, de cirrosis, de abuso familiar, fueron eliminados o bajaron ostensiblemente. Así quiere decir que ese sería un principio interesante que debemos considerar. Ahora, lo que llama la atención es que en el año 1897 ella va a preocuparse y va a decir algo. Está en el boletín de la Conferencia General un discurso que ella va a dar y que tristemente no está en ningún recopilación de los escritos de Elena de White en español. Ella va a decir que algunos están osando usar insignias políticas, ¿sabes? Eso es muy americano, usar insignias políticas para demostrar de qué lado están. Ella dice que eso no se puede hacer, porque si nosotros proclamamos nuestra visión, lo único que vamos a crear va a ser una división dentro del pueblo de Dios. Y ella es muy clara, y al principio de esta frase lo está diciendo, que nadie que dice que esté bajo el mensaje del tercer ángel, nadie que esté bajo el mensaje del tercer ángel puede puede ostentar una opinión política dentro de la iglesia y comenzar a usar visiblemente insignias para demostrar de qué lado yo estoy. Ahora, eso es repetido en una cita un tanto larga que yo la voy a dividir en tres, que aparece en Obreros Evangélicos y que está en el año 1899. Eso es muy interesante. Y acerca, ¿cierto?, del fin del siglo, y cierto, 10 años cerca del fin del siglo, y lo que podemos notar dentro del contexto que está presente acá, sigue el problema de la prohibición, hay también una cuestión racial que está de por medio, el hecho, ¿cierto?, de la guerra de secesión, todo aquello, hay todo un detalle en el cual
hay aspectos donde los individuos quieren tomar posiciones políticas, si a favor, si en contra. Me parece muy equilibrado lo que Elena de White va a decir en esa fecha, porque ella va a nombrar que la política divide. Ahora, ¿qué política dentro de ese contexto? La política partidista, la política, ¿cierto?, en la cual la derecha o la izquierda o el centro, no importa, están presentes dentro de una opinión de un ser humano. Ella dice que hay entre los que profesan creer la verdad presente, algunos que se verán incitados a expresar, miren, a expresar sus sentimientos y preferencias políticas, de manera que produzca la división en el seno de la iglesia. Muy similar a lo que escribió antes. Ella repite esta idea en un contexto mucho más acalorado que está viviendo Estados Unidos en aquel tiempo. Ella dice, hay algunos que creen que tienen el derecho de decir lo que ellos piensan políticamente. Lo único que van a provocar va a ser división. Por esa razón, dentro de esta misma cita, dentro de este mismo año, ella va ahora a expresar lo que significa eso que mencionó antes, dentro del flujo de pensamiento, dentro de lo que ella misma está queriendo decir. Dice, el Señor quiere que su pueblo, escuche bien, el Señor quiere que su pueblo entierre las cuestiones políticas, Es decir que si usted puede tener una opinión política, ella dice, yo quiero que el pueblo de Dios entierre esas opiniones políticas. Acerca de estos eventos, dice ella, acerca de estos temas, el silencio, y me gusta mucho lo que ella dice, el silencio es elocuencia. Es decir, alguien va a la iglesia y comienza a proferir de qué partido político, qué lado está o por quién va a votar. La verdad es que dice, no, el silencio es elocuencia. Quédese callado, no diga lo que usted cree, porque eso lo único que va a producir división dentro de la iglesia. Dios pide a sus seguidores que se unan en los puros principios del Evangelio. Lo que ella está diciendo es que nuestro propósito como cristianos no es entrometernos en política, tenemos que entrar a aquello. Nuestro principio como cristianos es predicar el Evangelio y vivir los principios a los cuales hemos sido llamados. Es decir, que aquellos principios que están claramente revelados es aquello que nosotros tenemos que proclamar. Por esa razón ella va a continuar dentro de esta cita, que es la misma cita que está en Obreros Evangélicos, ahora la página 407, dentro de esta misma fecha. Mire lo que ella va a decir, no debemos comprometer los principios, cediendo a las opiniones y prejuicios que hayamos albergado antes de unirnos al pueblo de Dios. Ahora, yo creo que aquí tenemos que parar un momento. Es muy interesante lo que ella dice, porque tal vez antes que nos hayamos unido al pueblo de Dios, teníamos una tendencia política en nuestro corazón, o teníamos una pasión política por algo. Ella está diciendo, mira, cuando uno se une al pueblo de Dios, todo aquello que albergábamos en el pasado, todo aquello que creíamos en el pasado, debe ser enterrado. Deja que ahora el Espíritu de Cristo domine tu vida y no que lo mundano, lo político, aquello que es partidista, domine tu vida. Me parece que es muy interesante pensar en eso, porque todos de alguna manera cuando llegamos al pueblo de Dios, llegamos creyendo algo. Y es verdad, ahora podemos aprender de Cristo, podemos aceptarlo a Él, podemos comenzar a crecer en la fe. Y me parece interesante que dentro de esta perspectiva veamos, ¿cierto?, que Elena de White nos está llamando a que dejemos de lado aquello que traíamos en el pasado, lo que es referente a una posición política de un modo específico. Guardemos silencio, dice ella. Enterremos aquello que está presente. Y para terminar para terminar esta cita, estoy diciendo, dentro de este contexto global, ella en Obreros Evangélicos, página 408, es interesante porque ella ahora se va a referir específicamente a los líderes de la iglesia. Y me parece que esta cita es fundamental. Ella lo que va a decir es lo siguiente: los que enseñan en la iglesia, es decir, pastores, aquellos líderes de iglesia, predicadores, o en la escuela, es decir, profesores, y se distinguen por su celo en la política. Miren qué interesante. Es decir, que en el tiempo de la escuela había algunos que estaban mezclando estas cosas, estaban sirviendo al Señor y eran reconocidos por tener un celo político. Deben ser destituidos. Y me parece que eso es algo que debe ser subrayado. Es decir, que aquellas personas que piensan que deben convencer a otros por quién votar o qué hacer o qué posición política tomar referente a cualquier situación que el país esté viviendo, en términos de usar el púlpito para aquello,
Dice, no, esos deben ser destituidos, sin demora de su trabajo y responsabilidades, porque el Señor no cooperará con ellos. No puede emplearse el diezmo, miren qué interesante, para pagar a nadie, para perorar sobre cuestiones políticas. Cada maestro, cada predicador, lo cual envuelve también a nuestros líderes religiosos que predican y que no son pastores, cierto, contratados por la iglesia adventista, pero sirven a la iglesia adventista en una función de servicio específico, dice, o dirigente de nuestras filas que se siente incitado por un deseo de ventilar sus opiniones sobre cualquier política, debe ser convertido por sus creencias o debe renunciar. Si usted tiene dos opciones, está diciendo Ellen White. Si usted se siente motivado como líder religioso, como pastor, como anciano de iglesia, como predicador de la iglesia adventista, a ventilar lo que usted cree políticamente, tiene dos opciones. Renuncie o conviértase y enfóquese particularmente en lo que el Evangelio nos está diciendo. Es decir, si nosotros nos planteamos en términos de lo que Ellen White está comentando, y ella está diciendo que la política en términos partidistas, claramente eso va a dividir al pueblo de Dios. Y si aquellos que creen que pueden usar el púlpito o su influencia religiosa como ministros del Evangelio, predicadores o dirigentes de la iglesia para poder cambiar este mundo en pecado a través de la política, ellos deben renunciar. Ahora, ese sería un primer tema que Ellen White en términos globales va a trabajar. El segundo es el de los políticos, y este me pareció muy interesante. Investigar sobre este tema me pareció interesante. En el texto bíblico claramente tenemos a José, que tuvo una función política, fue el segundo después de Faraón. Tenemos a Daniel, que trabajó en 2 gobiernos, y eso me parece muy interesante. Y me parece interesante porque desde la perspectiva bíblica, a veces les digo a mis alumnos, Daniel era muy camaleónico. Estuvo con un gobierno, después se fue con otro gobierno, y en los dos brilló, y en los dos fue fiel. Y eso es muy interesante. Ahora, cuando hablamos acerca de políticos y los escritos de Ellen White, lo primero que tenemos que tener en consideración es lo que ella va a decir en el año 1884. Es una cita que aparece en un libro que es llamado Mensaje para los Jóvenes. La verdad es que es un artículo, ¿no?, que ella publica en la Review and Herald en el año 1884. Tristemente, el Mensaje para los Jóvenes solo tiene esta cita y el contexto global se pierde, ¿saben? El contexto global es muy importante para entender por qué ella va a decir esto. Y les habla a nuestros jóvenes, es decir, si hay algún joven que me está escuchando ahora o me está viendo, es interesante lo que ella va a decir. Dice así: queridos jóvenes, ¿cuál es la meta y el propósito de vuestra vida? ¿Ambicionáis una educación para tener el nombre y posición en el mundo? ¿Tenéis el pensamiento que no os atrevéis a expresar de estar algún día en la cima de grandeza intelectual de siempre? De sentaros en asambleas legislativas. Miren qué interesante. Es decir, si alguno sueña algún día estar en una asamblea legislativa y deliberantes y ayudar a dictar leyes para la nación, el hecho de dictar leyes es que ser parte del Congreso, y para ser parte del Congreso hay que ser elegido por voto popular. Entonces ella está preguntando en términos retóricos, que después ella va a responder, de hecho. Si ustedes están soñando eso, de sentarse en algún momento para ayudar a dictar leyes, ¿cierto?, para el país, mira lo que ella va a decir: no hay nada de malo en estas aspiraciones. Entonces, en un contexto muy particular, Ellen White está diciendo lo siguiente: si alguien cree, ¿cierto?, siente en su corazón, tiene una aspiración de poder algún día convertirse en un político, eso es muy interesante, de convertirse en un político para poder ser parte de la legislación de un país y poder dictar leyes, etcétera. Ella dice: yo no veo nada de malo en aquello. Cada uno de vosotros debe distinguirse, dice ella. No debiera contentarnos con adquisiciones mezquinas. Es decir, escoger, ella va a resumir, una norma mucho más elevada. Ahora, cuando vamos a este pasaje, que me parece interesantísimo, tenemos también que considerar que este pasaje está dentro de un contexto que dentro de esta compilación, tristemente, se ha perdido el contexto. Y ese contexto es un artículo mucho más largo que está en la Review and Herald, como mencioné, esa revista del año 1884. Y cuando llegamos casi al final del artículo, ella lo que va a decir, y esto está en el libro, ¿cierto?, en inglés, en este libro,
y está en la revista de Review en general, ella va a decir lo siguiente: cuando ustedes tengan esas aspiraciones, que son globales de hecho, ella va a nombrar también otras profesiones, ella dice, si somos llamados a hacer eso, nosotros no podemos pensar que vamos a ser moldeados por la sociedad. Todo lo contrario, somos nosotros con nuestra fe lo que debemos moldear el mundo. Es decir, en otras palabras, somos llamados a moldear y no ser moldeados. Si alguien decide decir una carrera política y enfrentarse, no te olvides del sábado, no te olvides de la alimentación, no te olvides de tu integridad, no te olvides de lo importante que es seguir los principios de Cristo. Y tú dices, no, voy a pasar esto, y si es sábado, voy a tener esta reunión porque es importante y porque yo soy un político. No, lo que está diciendo, no se olviden que nosotros, nuestra fe, es la que debe moldear al mundo y no que el mundo nos transforme a nosotros. Me parece que eso es interesante, es decir, que la aspiración política está dentro de un contexto mayor, y ese contexto mayor tristemente se pierde dentro de esa citación de mensaje para los jóvenes. Pero si ustedes ven el contexto global, está diciendo, ok, sigue esa aspiración, pero no te olvides que tú debes ser un agente de cambio y no que te cambien. Tú debes transformar al mundo y tus principios deben estar presentes, así como Daniel, etc. Ahora, dentro de la historia de Elena de White, va a aparecer la figura de este hombre, William Gage. William Gage es interesante porque él era un predicador, tenía una imprenta, era un hombre fiel dentro de la iglesia de Battle Creek, ¿no?, en Estados Unidos. Y en el año 1882, él va a postular para un cargo de alcalde de la ciudad, y él va a ganar gracias a los votos, ¿no?, de los adventistas. Es muy interesante. Va a ganar gracias a los votos de los adventistas, entre muchos, cierto, que votaron por él. Y él gana esta elección, y él va a durar 2 años como alcalde hasta el año 1883. Interesante que él, cuando él comienza, cierto, su discurso de aceptación en el año 1882, como contexto nos sirve esto, él va a decir, me esforzaré de tal manera que nadie sabrá si soy adventista o metodista. Y ahí ya tenemos alguien podría decir, claro, separación iglesia-estado. No, es que hay un detalle interesante. Yo mi personalidad no la puedo cambiar. Mi forma de ser no la puedo cambiar. El metodista piensa distinto a mí. El metodista tiene otros principios que son distintos a los míos. Me va a decir, hey, hoy día es domingo, hoy día es sábado, tengamos una reunión, pues yo descanso el otro día. Él va a decir, nadie se va a dar cuenta si soy metodista o adventista. Bueno, Elena de White se va a encargar de decir lo que ella piensa referente a este hombre, y lo que va a decir es bastante negativo. En el año 1882, un año después, ella va a decir, en otras palabras, que ella cree que él no sirve para ese cargo. Ella va a decir que él es un tropiezo para la iglesia. Ella va a decir, cierto, que él habla como un loro, y dice muchas cosas, pero no cree aquello que él está diciendo, porque no tiene el espíritu. Ella dice que hay más política en él que el espíritu de Dios. Tanto así que ella va a decir una frase muy fuerte. Ella dice en un testimonio, cierto, para la iglesia de Battle Creek, en el año 1882, ella dice que Gage es una maldición para la iglesia. Miren qué fuerte. Es una maldición para la iglesia. Y dice que ustedes no deben seguir el ejemplo de él. No hay que seguir su ejemplo, no sigan su ejemplo. Me parece que dentro de este contexto, él no está siguiendo lo que ella dijo antes. Es decir, que si nos vamos a entrometer en cuestiones políticas, no dejemos de ser quienes somos. Ahora, interesante también que en el conflicto de los siglos, y me parece que este libro debe ser releído en muchas ocasiones, especialmente ahora, en el año la versión de 1988, que es la versión que después va a ser la misma de 1911, que es la revisión que va a recibir el gran conflicto, y esta es la versión en español, ¿ok? Esta es la versión en español, así que esta es la versión que recibimos, y aparece esta cita. Lo que ella va a decir, que dice, ok, es verdad que hay muchos legisladores, cuando habla de legisladores son aquellos que van a participar también de una elección política, ¿sabes? Eso es muy interesante. Una elección por voto. Muchos de nuestros legisladores son agentes activos de Satanás.
Pero dice lo siguiente: Dios tiene también los suyos entre los caudillos de la nación. A veces nosotros somos muy críticos y tenemos que reconocer, o quizás soy yo y usted no es, que decimos, esos políticos, no, esos políticos siempre están haciendo el mal. Elena de White nos recuerda que aún dentro de esos políticos existen caudillos de Jehová, existen caudillos de parte de Dios, y Dios tiene esos caudillos. Y dentro del contexto de esta declaración, me gusta mucho lo que ella dice, el enemigo impele a sus servidores, a esos falsos caudillos, no los verdaderos, a esos enemigos, esos legisladores usados por el diablo, a que propongan medidas encaminadas a poner grandes obstáculos a la obra de Dios. Y eso es cosa de viajar por el mundo y ver que eso ocurre realmente. Pero, dice ella, y me parece que ese pero acá es esencial, pero los estadistas que temen a Dios, esos caudillos que mencionó antes ella, están bajo la influencia de santos ángeles. Miren qué interesante. Santos ángeles influyen a esos hombres o mujeres que tienen cargos de influencia dentro del mundo para oponerse a tales proyectos con argumentos irrefutables. Y me parece que esta cita que está dentro de este contexto que estoy mencionando, me parece que es fascinante. Es decir, que Elena de White, dentro del pensamiento de Elena de White, nos dice, no juzguéis a los políticos siempre erradamente o de un modo negativo. Hay algunos que se oponen a aquello que está en contra del poder de Dios. Y lo que ella más va a decir, me parece también fantástico y precioso, es que dice que muchos de esos que están defendiendo esta verdad sin saberlo, siendo cierto influenciados por ángeles, que cuando llegue la amonestación final, miren, será cautiva la atención de ellos. ¿Y qué ocurre? Algunos de ellos, me parece precioso eso, es verdad, no todos, pero ya es un gran logro, algunos de ellos aceptarán esta verdad en el tiempo final y estarán con el pueblo de Dios durante el tiempo de angustia. Me parece que nos abre la mente para poder decir, no todos los políticos son negativos. En el libro de Educación, hay una cita que me parece que usted debe escribir y anotar, página 262, porque nosotros como padres tenemos que leerla a nuestros hijos, y nuestros hijos también deberían leerla. Y si tú, joven, que nos estás escuchando, nos estás viendo, sería bueno que analices en tu corazón. Dice, y más de un muchacho hoy en día que se está desarrollando como lo hacía Daniel en su hogar en Judea, todo comienza en el hogar, se está desarrollando, está escuchando la voz de Dios, está recibiendo los cultos diarios y está adorando a Dios, al Dios verdadero, estudiando la palabra de Dios y sus obras y aprendiendo lecciones de servicio fiel, se hallará aún ante asambleas legislativas. ¿Y por qué no? Daniel tuvo esa oportunidad. ¿Y por qué no también otros hijos o hijas de Dios que también, que fueron criados en un hogar cristiano, se podrían hallar ante asambleas legislativas, en tribunales de justicia o en cortes reales? ¿Pero para qué van a estar allá? ¿Para ganar más dinero? ¿Para ser famosos? ¿Para hacer la televisión? ¿Para tener poder? No, la verdad es que ella dice, ¿para qué? Para ser testigos del Rey de Reyes. Me parece muy lindo. Podemos tener aspiraciones de poder estar en lugares encumbrados. Elena de White dice, vuela alto, pero no para que el mundo te molde, sino para que tú moldees el mundo. Y para que no te olvides, todos, especialmente aquellos que están en grandes posiciones o que Dios tiene un sueño para ellos, ellos pueden tomar ese sueño para que sean testigos. Y ese es el énfasis dentro de aquello. ¿Ok? Y nuestro último punto va a ser el voto. Hablamos de los políticos, hablamos de la política, hablamos de los políticos. Vamos a centrarnos ahora en el voto. Me parece interesante pensar en el voto. Cuando vamos al diario de Elena de White, Elena de White tenía un diario donde ella cierto, escribía aquello que vivía, especialmente en sus primeros años. En el año 1859, muy temprano, miren, antes de que la iglesia adventista fuera organizada y se transformase en lo que es la iglesia adventista, dice que ella participó en una reunión que fue muy interesante y varias personas comenzaron a mencionar que ellos van a votar.
¿Y por qué? Porque al principio los mileritas y la iglesia remanente, el pueblo adventista, no tenía mucha intención de votar. Decía que el mundo estaba en pecado, el mundo era Babilonia, no le interesaba participar de aquello. Pero nos da algunos nombres, nos habla acerca de su esposo, Jaime White, nos habla acerca del hermano Andrews, después nos dice, cierto, que Josias Hart, hermano Lyon y Kellogg inclusive, estaban decidiendo cambiar de opinión. ¿Y por qué? Porque es que sería importante votar. ¿Y qué es lo que ellos estaban diciendo? Ella está describiendo, ¿no? Ella no habla en contra de esto, pero ella está describiendo una situación. Dice, creen que es correcto por la elección de hombres temperantes para los cargos administrativos de nuestra ciudad, en vez de poner hombres en riesgo. Es decir, nuevamente dentro de este contexto de la temperancia, aquellos hombres que no bebían, aquellos hombres que no estaban a favor de quebrar esta ley para poder tener la libertad de vender alcohol y poder manchar a la juventud y al mundo en general. Y dice, tenemos que colocar a hombres que estén en posiciones. Hay una cuestión interesante. Ella no está hablando de votar por una persona en particular dentro de este contexto. Ella no está hablando de votar por una persona en particular con nombre y apellido en términos partidistas. Ellos están pensando en votar por una persona particular que sigue los principios de Dios. Y me parece que eso es interesante. Por eso ella va a seguir escribiendo en su diario, ahora en el año 1859. Ella va a decir que muchos hombres intemperantes fueron al escritorio, vinieron a la oficina y comenzaron a decir, nos parece muy bien que los adventistas no voten. Y ella le pareció muy mal aquello, diciendo, claro, ellos no quieren que nosotros votemos porque los podemos sacar de esa posición, porque estos hombres son usados por el diablo, son hombres corruptos, hombres que quieren libertad para todo el mundo, es decir, todo el mundo puede beber, tenemos que tener el derecho de beber. Y dice, no, eso está equivocado porque es algo dañino, es algo malo. Así que ella va a decir, no, oro para que Satanás sea chasqueado, es decir, oro para que puedan votar por personas que finalmente puedan tener una influencia y para no escoger a esos hombres. Ahora, dentro de un contexto, y eso me parece interesante, en el año 1860, Jaime White, el esposo de Elena de White, va a escribir lo siguiente en la revista Review and Herald. Esa es la opinión de él. Él va a decir, si alguien decide votar, no hay que condenarlo. Y si alguien decide no votar, miren, eso es un contexto donde usted tiene libertad para votar o no votar. Si alguien decide no votar, tampoco hay que condenarlo. Es decir, que dentro del origen de la iglesia adventista, el voto es algo optativo. Yo sé que para algunos se puede ser un chasqueo, ¿no? Puede ser algo que no quieren escuchar, pero ese es el contexto histórico. Y Elena de White va a seguir por esa línea, y me parece interesante eso, porque no vamos a encontrar ninguna cita de Elena de White específica que va a decir todos tenemos que votar en cualquier momento. Lo que vamos a encontrar son citas de Elena de White donde ella habla acerca del voto en momentos específicos de una nación y que ese voto debe ser dado en conciencia. Y me parece interesante porque en ningún momento Elena de White va a salir a rebatir a su esposo o decir que él está equivocado. Tanto así, y esta cita yo voy a prevenir, ¿cierto?, a las damas que van a escuchar, que presten atención al contexto de lo que voy a decir. En el año 1874, había una dama, ¿cierto? Había toda una discusión acerca del voto, el voto femenino. Recuerde que en Estados Unidos el voto femenino fue desde el año 1920. El primer país que permitió el voto femenino fue Nueva Zelanda, en 1893. Kate Shepherd, que era la mujer que estaba detrás de aquello. Si ustedes visitan Elena de White, hay monumentos, hay museos, ¿cierto?, que uno puede visitar para ver, ¿cierto?, lo que ellas hicieron para que la mujer tuviera voz y voto y pudiera votar en elecciones legislativas, y Nueva Zelanda fue el primero. Entonces, para ese tiempo, ningún país todavía permitía que una mujer votara, y Estados Unidos iban a pasar muchos años. Entonces hay una dama, que es la señora Graves, ¿cierto?, que va a llegar delante de Elena de White y le va a decir que ella cree que hay que considerar el asunto del voto de las mujeres. Y que ella está a favor de aquello. ¿Y por qué? Por una cuestión legal, una cuestión moral. Eso es lo que ella está diciendo. Hay un problema moral acá. Se toman algunas mujeres y son prostitutas, y se la está usando como un objeto. Mira, interesante, como un objeto. Ahora, cuando comentamos un poco lo que va a decir, ¿cierto?, Graves, ella va a decir, las mujeres deben votar. Esa es mi opinión. Las mujeres deben votar. Y dice que Ellen White se sentó, escuchó lo que ella está diciendo, conversaron por un largo rato,
Y ella va a comentar lo que ella le comenta a la señora Grave. Dice así: le dije que mi mente no está preparada para estas cosas. La nena de juez no está diciendo sí o no. Ella dice, yo no he pensado aquello, ¿sabes? No he pensado aquello. Así que no, voy a irme por otra posición. Mira lo interesante que ella va a decir dentro de un contexto. Ella va a decir, mi obra es de otro carácter. No vengas a preguntarme su opinión, una cuestión mucho más política. Mi obra es de otro carácter. Mi obra es diferente. Mi obra es diferente. Sin embargo, estamos haciendo más de cualquier otro pueblo en el mundo por la obra de temperancia. Y eso me parece interesante. El foco de ella no está en una cuestión política, es simplemente votar. El foco de ella está en una función de transformación del mundo. O sea, la iglesia está para transformar el mundo. Por eso dice, estamos en favor de leyes contra el tabaco y contra el licor. Si tú me vas a preguntar lo que nosotros debemos hacer, ella dice, ¿no? Centrémonos en cuestiones netamente específicas. Y una de ellas tiene que ver con el tema de la temperancia. Después vamos a comenzar el tema del voto. Después, un año después, en el año 1875, dice que comenzaron dentro de este contexto, ¿no? Muchos están pensando en que la mujer debe votar. Y hay un grupo que está diciendo aquello. Ahora, este pasaje me parece muy fuerte, ¿no? Y sí que voy a advertir, pero está dentro de un contexto. Está dentro del contexto de lo que cómo la mujer era formada en el pasado y cómo la mujer actuaba en el pasado, lo cual también puede extrapolarse al tiempo de hoy hacia los varones, a nosotros los varones. Dice así, es verdad, muchos están especulando si los derechos, la mujer debe tener derecho al voto o no. Dice así, muchos no están de ninguna manera disciplinadas para entender el alcance de cuestiones importantes. Entonces ella va a decir que su propio género, dentro del contexto de este siglo, dentro del año 1875, ella va a decir, muchas mujeres no están preparadas para hacer eso. Algunas querrán votar, pero no están preparadas para votar. ¿Y por qué no están preparadas para votar? Porque tienen una viva de gratificación. ¿Están preocupadas de qué? Están preocupadas más de la moda. No están preocupadas ellas de sus intelectos. Miren qué interesante. Y eso ahora se puede aplicar a todos nosotros, no solamente a las damas, también a los varones. Es decir, que estamos preocupados de otros temas, de otras cuestiones, de la marca, ¿cierto?, del último gadget, ¿no? O de lo que está ocurriendo en Hollywood, etc. Nuestra mente está vacía y queremos tener una opinión política. Y dice, no, es decir, ¿cómo tú vas a tener el derecho a votar si no has pensado en nada? Lo que significa, ¿por qué no? O ¿por qué vas a votar? Y es más, todavía dice, ellas no tienen amplitud de pensamiento ni han cultivado el intelecto. Es decir, y es más, y hasta un tanto humorístico, porque dice, pueden hablar con conocimiento de la última moda, de los estilos del vestido, o de la fiesta, o de alguna cosa deliciosa, pero la verdad es que no tienen idea de política, dice. Son meras criaturas de las modas y las circunstancias. Y repito, eso no es solo para la mujer del pasado, puede ser también para el presente, tanto de un varón como una dama, sin importar el género. Ahora, ella, sin embargo, tiene una esperanza. Ella dice, ojalá que cambie este orden de cosas. En otras palabras, ella no está en contra del voto femenino, está en contra de un voto desinformado. Y dentro de ese contexto, lo que pasaba, es verdad, dentro del mundo global que estaban viviendo, el rol de la mujer era un rol que en términos técnicos se llama de un rol victoriano, es decir, que estaba presente simplemente para cuestiones específicas. Procreación, para mostrar quién es ella, para criar los hijos, pero no muchos estaban siendo criados correctamente. Y Elena de Hoy está apuntando a ese problema. Ahora, en el año 1881, y escuchen bien lo que voy a decir, cuando estaba el derecho de la prohibición, es decir, que no se vendiera licor, y para parar este tráfico, ¿cierto? Porque estaba influyendo a nuestros jóvenes, estaba haciendo mal a la juventud, a las personas, había violencia familiar, había infidelidad, etcétera, por causa de las borracheras específico, y el tabaco, ya está en contra del tabaco. Antes de que supiéramos todo lo que sabemos del tabaco ahora, decía que el tabaco hacía daño porque traía fumazas, humos, ¿cierto?, negativos dentro de un contexto cerrado, la gente no abría las ventanas, etcétera.
Ella va a decir algo que está en una biografía de ella de parte de su nieto. Yo intenté, cierto, procurar aquello, tristemente no tuve la oportunidad de encontrarlo, que está en la carta 5A 1881, ¿ok? Y dice lo siguiente: en una hora me llegó un mensaje de que dirigiera la carpa y me dirigiera algunos puntos introducidos en sus reuniones administrativas sobre el derecho de votar en contra de la prohibición. Es decir, debemos votar en contra de la prohibición. Dice que ella fue, los convenció, y miren lo que va a decir ahora. Dice así, ese es el contexto, mire lo que va a decir ahora. Probablemente es dentro de ese contexto, me costó encontrar esta cita, ¿no? La encontré solamente en la biografía, como dije, probablemente está en un file que hay que ir al White State para poder adquirir ese file, y por causa de la cuarentena no tuve opción de ir a ese file. Pero mire lo que dice aquí. Cuando se le preguntó a Elena, ¿debiéramos votar sobre la prohibición? Ella contestó sí, es el contexto anterior, sí. Todos sin excepción en todas partes deben votar por esa prohibición. Y tal vez escandalizará a algunos de ustedes si les digo, si es necesario, voten en el día sábado a favor de la prohibición, si no pueden hacerlo en ningún otro momento. Entonces eso puede ser chocante para algunos. Y Elena de White nos está diciendo que Arthur White nos está diciendo que Elena de White dice eso en algún momento. Y me parece interesante en qué sentido. No está diciendo que hay que votar en sábado en cualquier circunstancia. Ella lo que está diciendo es que hay una cuestión moral, hay una cuestión fuerte que está presente ahí. Tenemos, cierto, que estar a favor de cualquier tipo de aniquilación dentro de los principios que nosotros creemos y seguimos, cierto, abortivo, específico al 9º mes, al 8º mes, porque el hijo no es querido, etc. Alguien dijera, ¿pueden votar? Entonces dice, bueno, sí, es una cuestión que afecta al ser humano, afecta a nuestros principios cabalmente, voy a votar. Sin embargo, si es para elegir un presidente, bueno, ahí está la disputa. Eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque es una cuestión de conciencia. Es una cuestión de conciencia. Es una cuestión que está en el corazón de cada uno. Es decir, ¿será que eso es importante? Y noten que Elena de White está diciendo, todo el tema de Elena de White de los votos son votos de valores, son votos de principios, son votos no específicamente sobre personas políticas o presidentes. No vamos a encontrar eso en Elena de White de paso. Encontramos eso de que muchos votaron por Lincoln, ¿no? Lincoln, el republicano, muchos votaron por Lincoln por causa de que él estaba en contra de la esclavitud, pero es simplemente una descripción de lo que ocurrió. Ni siquiera sabemos si ella votó o no por Lincoln. Ahora, entonces, dentro de este contexto me parece interesante que el derecho de votar por la prohibición está presente acá. Por eso dice, en nuestro favorecido país, cada votante tiene voz para determinar qué leyes regirán la nación. ¿No deben esta influencia y ese voto ser escuchados del lado de la temperancia y de la virtud? Es decir, en otras palabras, está diciendo, si tú vas a votar, vota en conciencia. Si tú vas a votar, no votes por una opción política. Si tú vas a votar, no votes por un partido político. Si tú vas a votar, vota por aquello que es una virtud que apela a los valores de la temperancia. Eso es la influencia. Eso me parece interesante. La influencia, cierto, que debe ser tomada por todo cristiano. Todos nosotros debemos influir positivamente a aquellos que nos rodean. Y ya para ir terminando, es interesante lo que dice ella acerca del voto. No sé, alguien puede decir, yo tengo mi voto, y llega a la iglesia y dice, yo tengo mi voto, voy a votar por tal persona, o voy a votar por tal opción política, sí o no, apruebo o desapruebo, ¿ok? Miren lo que dice ella, no importa qué opiniones tengáis acerca de modo votarse en las cuestiones políticas, el hecho es que no debéis proclamarlas mediante la pluma o la voz. Es decir, aquellos que usan WhatsApp para predicar, ¿no? Y dicen, no, yo estoy predicando, ¿cierto?, acerca de Cristo, pero también voy a decir que hay que votar esto, por apruebo o desapruebo, o sí o no, o por este candidato o por este candidato. No. Dice, ese no es el propósito. ¿Por qué? Porque dice, nuestro pueblo debe permanecer silencioso en asuntos que no tienen relación con el mensaje del tercer ángel. Si tú tienes tu voto,
y sabes por quiénes vas a votar, y decidiste en eso en conciencia, ese es tu problema, esa es tu cuestión, y tú sabes lo que vas a hacer. Tú lo haces. No vas a comenzar a proclamarlo, es decir, yo voté por este. O tenemos que votar todos en conjunto por esta opción, porque nos parece la mejor opción. Solamente alguien podría decir que podríamos tener una acción de ese tipo cuando está una ley de temperancia, como en ese sentido, si ustedes se dieron cuenta, pero es algo que está fundamentado en los principios que están presentes en el Evangelio. Es decir, si hay una ley para decir por qué día tenemos que descansar, si es sábado o domingo, ahí claramente hay un principio. Sabemos que vamos a votar en contra de aquellos que dirían que el domingo puede ser el día de reposo. Y no tiene que ver esto con una cuestión religiosa, escúchenme. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con algo que va más allá de aquello. Porque el domingo es una cuestión más filosófica que muchas veces religiosa. Ahora, los partidos políticos y el voto. No podemos, dice ella, en el año 1899, votar sin peligro por los partidos políticos. Entonces aquella que dice, yo soy de derecha o yo soy de izquierda, ¿cuál es el candidato de derecha para votar? ¿O cuál es el candidato de izquierda? Ella dice, no podemos votar sin peligro, escuche bien, sin peligro por los partidos políticos. Porque no sabemos por quién vamos a votar. Y claramente, votamos por una idea política, una ideología, pero no realmente por quién vamos a votar o lo que él realmente o ella realmente piensa. No podemos sin riesgo tomar parte en el plan político alguno. No podemos trabajar para agradar a hombres que emplearán su influencia. ¿Para qué? Para reprimir la libertad religiosa, y podrán por obras, medidas opresivas para inducir o obligar a sus semejantes a guardar el domingo como el día de reposo. Y me parece interesante, hay indicios en la revista adventista en Norteamérica cuando Kennedy fue elegido como presidente. Algunos es porque Kennedy, ustedes saben que era católico, no siempre se habla de eso, era un demócrata católico, y escribían, ¿cierto?, diciendo, ahora llegó la persecución, si votan por él, la persecución. La verdad es que Kennedy no estaba preocupado de eso, Kennedy era un político, ¿no? Era un político, había todo un elemento ahí que estaba presente. Algunos piensan, dice, entonces ahora un evangélico podría ganar, ¿no? John Biden, ¿no?, en Estados Unidos también es religioso, él también es católico. Trump, él es evangélico. Entonces, me parece interesante pensar en esto, es decir, no podemos pensar simplemente decir, voy a votar por una cuestión política. La verdad es que debemos votar por aquellas personas que claramente no nos van a llevar para acelerar los eventos de los últimos días, ¿no? En ningún momento la NJ está diciendo aquello. Muy bien, ¿cómo podemos concluir? Voy a concluir con 3 cosas y después con una cita y con esto termino. Entonces, hablando de la política es dañina cuando es partidaria. La política es dañina cuando nos cegamos por una opción dentro de un contexto global, independientemente de lo que está pasando, sea negativo, porque nos cegamos y eso trae división dentro de la iglesia. Ahora, ¿la política puede ser mala siempre, en cada momento? No. ¿Por qué? Porque muchas veces la política también puede usarse en términos positivos. ¿Todos los políticos son malos? No. Algunos pueden tener, y hasta llama a tener aspiraciones de ese tipo para llegar a grandes posiciones, pero siempre debe ser que mi fe va a moldear el mundo y no el mundo va a moldear mi fe. Es decir, me voy a mantener vivo y feliz y fiel dentro de los principios que están relatados en los evangelios y en la palabra de Dios. Es decir, que los políticos no siempre son negativos. Sin embargo, tenemos que reconocer que lo importante es y va a ser que el principio de la fe y de la soberanía y el principio de ser leales a Dios siempre va a estar primero en nuestro corazón y en nuestra mente. Entonces pensemos también en aquello. Y por último, el voto. Vamos a encontrar en el NJ un texto que diga debemos votar de tal y tal manera en términos globales. Quizá va a ser un tanto más particular para momentos específicos de la vida de Estados Unidos que tenían que ver con cuestiones morales, con cuestiones éticas, como era la prohibición, etc. Ahí podemos tomar una posición en términos individuales, pero también no debemos llegar a la iglesia y comenzar a promover por aquello que vamos a votar. ¿Por qué? Porque el voto debe ser secreto. Y ese voto es un voto no particularmente sobre una persona en sí, sino sobre lo que ella cree, sobre lo que ella piensa y sobre principios en particular que pueden tener una influencia. Dentro del contexto global de la NJ también podemos notar, y esto es importante, que es una cuestión de conciencia. ¿Voto o no voto?
¿Voto o no voto? Eso depende obviamente de cada país. Hay países donde hay obligación de votar, hay otros países que no hay obligación de votar. Y en el contexto de ella probablemente, no sabemos directamente, ¿no? Probablemente asumió esa decisión. Es decir, que si alguien quiere votar, no hay que condenarlo. Si alguien no quiere votar, tampoco hay que condenarlo, porque finalmente es una cuestión de conciencia. Sin embargo, y con esto termino, una cita de Elena de White que me parece fantástica y que resume todo esto, que aparece en manuscritos inéditos, ¿ok? Es decir, un nuevo libro, ¿no? El tomo 3, página 42. Yo he visto que el pastor ahí que está dirigiendo con una dama, estaba promoviendo uno de estos tomos, este libro de manuscritos inéditos. Dice lo siguiente, hay muchas citas fantásticas ahí que antes no conocíamos. Y me parece que es importante leer esta cita en conjunto, globalmente, y con esto termino. Dice así: los hijos de Dios han sido llamados a salir del mundo, para que puedan estar separados del mundo. En la política, con independencia de la preferencia que puedan tener, no les resulta seguro tomar partido. Cuidado con eso. ¿Yo puedo estar seguro de mi posición política? No. Uno debe estar seguro de su salvación, seguro de que está con Cristo. Han de recordar siempre que son uno en Cristo. Dios los llama a alistar su nombre bajo su teocracia. Él no puede aprobar a los que salían con los mundanos. Estamos por entero fuera de lugar cuando nos identificamos con intereses de partido. Y me parece que hay que subrayar aquello. No olvidemos que somos ciudadanos del reino de los cielos. No somos soldados de la cruz de Cristo. Y nuestra obra es promover los intereses de su reino. No estamos aquí como iglesia para promover intereses políticos. Estamos aquí como iglesia para promover los intereses del reino de Cristo. Porque Cristo, cuando estuvo aquí en la tierra y se le juzgó y Pilatos lo juzga, recuerden lo que él le dice. Dice, mi reino no es de este mundo. Porque nuestro reino finalmente no es de este mundo. Somos ciudadanos de otro reino. Y en esa preparación podemos tener un voto, podemos tener una opción política, podemos tener una aspiración política, pero siempre para moldear el mundo, transformar el mundo y no para ser transformados por él. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias, Pastor Olivares, por este temazo, ¿no? Tan especial, no solamente en Estados Unidos, sino en Chile y en Sudamérica, ¿no? Es algo muy, muy especial. Me llama la atención y admiro cada vez más a la sierva del Señor cuando mantiene estos equilibrios, esta sapiencia celestial que tanto necesitamos. Es tiempo de que podamos traer eso siempre hacia nosotros y hablar con la mayor claridad, sin confusión en este sentido. No buscando beneficios personales, sino buscando siempre lo que tiene que ver con los principios del cielo. Tengo aquí dos preguntas que me han llegado. Dice, hoy los movimientos sociales tienen un tinte político muy fuerte, entendiendo que estos grupos buscan beneficios para sectores políticos de la sociedad. ¿Cuál debería ser nuestra actitud hacia los tales? Muy bien, excelente pregunta y me parece que, como usted decía, Pastor Jaque, no solo está vinculado a Chile, en el mundo entero, acá en Brasil también, y si leemos las noticias que pasan en Estados Unidos, ocurre algo semejante también, en Europa en general. La verdad es que es verdad lo que se pregunta. Muchos movimientos sociales, la mayoría de los movimientos sociales están vinculados. Hay una palabra que se usa en el mundo político, que es la palabra ideología, ¿no? Son movimientos ideológicos, la verdad. El principio es muy lindo, ¿sabe? El principio es muy lindo. Si uno va e intenta pensar en lo que ellos plantean, es fantástico. Pero en muchos de ellos, voy a ser claro con esto, hay un fundamento, por ejemplo, un movimiento, hay una ideología marxista. Voy a ser claro, ¿no? Hay una ideología marxista clara, sin duda, en muchos de ellos. Y esa ideología marxista nos lleva a tener una visión que es una visión cegada de los eventos que ocurren en el mundo. Entonces tenemos que tener cuidado de ellos. Ahora,
Me parece también importante subrayar otro elemento. Es verdad que el mundo en el cual vivimos es un mundo injusto, sin duda, es un mundo injusto. Nadie dice que sea un mundo justo. Es un mundo que debe ser transformado dentro de nuestra visión a través de los principios del Evangelio, como dice Adra, ¿no? Uno a la vez, ese es ese eslogan mundial de uno a la vez, y vemos que Adra se tiene una función especial de querer transformar este mundo, y nosotros también podemos hacerlo dentro de nuestro contexto, dentro de la vida en la cual vivimos. Sin duda podemos llegar. Me encanta cuando los jóvenes, ¿no? Tenemos estos jóvenes, ¿cierto? La misión Caleb, que intenta ir y reconstruir una casa, o limpiar una casa de una anciana que está enferma. Ahí ya estamos proclamando el reino de Dios, porque nuestra visión bíblica parte de Mateo capítulo 25. Estuve enfermo, no me visitaste, estuve en la calle, estuve en la cárcel, estuve desnudo, etc. Entonces hay una función social, sin duda, de parte del cristiano, pero esa función social no tiene una ideología o marxista o capitalista, etcétera, detrás, sino que nuestra visión es una visión bíblica. Y creo que, como dice Elena de White, ¿no? Podemos hacer un cambio, pero el cambio no debe llegar hacia nosotros, sino que nosotros debemos ser agentes de cambio. Gracias, Pastor Olivares. La siguiente pregunta que tengo es si los adventistas pueden ingresar a la política. La pregunta es, ¿pueden hacerlo por medio de un partido político o tiene que ser de forma independiente? Bueno, esa es una pregunta que habría que hacérsela a Ben Carson, ¿no? Ben Carson. Ben Carson fue candidato presidencial por el Partido Republicano y ahora trabaja para Donald Trump, ¿no? Trabaja para Donald Trump. La verdad es que yo voy a ser honesto con ustedes, es una disputa enorme que aquí en Brasil se vive. Aquí en Brasil tenemos candidatos políticos que son hermanos de la iglesia. A veces ganan, a veces pierden, es verdad. Conocí una vez al primo del primer ministro de la isla de Fiji, ¿no? Y hablaba con el primo y yo le preguntaba, ¿cierto?, qué significaba. Y le decía, no, él creció en la iglesia adventista, etc. Ahora, el punto está, creo, que dentro de cada configuración de país depende, y esto es voy a subrayar esto, depende cómo se dé la manifestación política, ¿no? En algunos países existen espacios en los cuales, independientemente del partido político, se puede ejercer un cargo público con una cantidad de votos o de firmas, ¿no? Cada país tiene reglas. Entonces depende de las reglas. La verdad es que si ustedes me preguntaran así de forma honesta, yo diría que el partido político no es la mejor forma de poder alcanzar un servicio social. Si me preguntan mi opinión, creo que no. En la conformación en la cual vivimos en Sudamérica, creo que no, porque cada partido es ideológico y cada partido tiene su propia percepción, y esa percepción muchas veces vota en contra de nuestros principios, sea de derecha o de izquierda, eso quiero ser bien claro, ¿okay? O de centro, de arriba o de abajo, ¿no? Independientemente de cómo lo veamos. La verdad es que cada uno de ellos hay una ideología, y esa ideología, en vez de traernos paz y tranquilidad, nos va a traer división. Esa es mi opinión personal. Gracias, Pastor. Es evidente que nosotros no debiéramos estar en ninguna polarización de estas situaciones políticas. Me ha llegado una tercera pregunta, Pastor Carlos. Dice, Pastor, usted mencionó que los cristianos no deberían participar en política, pero cuando leyó el texto del libro Mensaje para los Jóvenes, decía que no estaba mal participar en elecciones para legislar. Pareciera ser una contradicción. ¿Cómo podemos conciliar estas ideas? Sí, muy bien. Bueno, yo lo que dije, la verdad, fue lo siguiente. Partí con ese texto para poder citar un contexto que Elena de White no está en contra, y eso es muy importante, no está en contra de que algún individuo tenga alguna aspiración de tipo de servicio, algún tipo de servicio, y que es una aspiración finalmente en términos técnicos sería política. Cuando yo comencé en mi presentación yo dije, depende cómo uno entienda la palabra política. Si uno entiende la palabra política en términos de una forma humana de poder llegar a una resolución de conflictos, hay un conflicto entre Israel y Palestina, lo mejor es no llevar una guerra armada, sino tener una configuración política. Esa política es claramente positiva, sin duda. Y de hecho yo conozco adventistas que participan de esas resoluciones. Hay un hijo, un pastor, ¿no?, donde él está preocupado de todas esas resoluciones políticas para traer paz
dentro de esos contextos de guerra, donde hay contextos muy, muy dramáticos, ¿saben? Donde grupos religiosos o raciales mataron a otro. Entonces, él es parte de ese grupo que se llama el grupo de reconciliación, ¿ok? Y él participa, y él es vamos a llamarlo, es un político que está participando en eso, pero no es un político partidista, es un político que está intentando transformar el mundo, llevar el evangelio en su vida, en su forma de ser. Entonces, Elena de White dice eso, es verdad, eso es lo que yo dije, pero después yo leí el contexto global que tristemente está en inglés, y el contexto global lo que dice es que dentro de esa aspiración, dentro de ese deseo, está el nunca olvidarnos que el mundo no nos puede transformar, sino que nosotros debemos transformar al mundo. Es decir, si alguien tiene una aspiración política y dice, pero el sábado voy a tener que trabajar y tener reuniones, etcétera, de planificación, bueno, ahí tenemos un problema. El mundo me está transformando y yo no estoy transformando al mundo. Entonces, la participación política que Elena de White se refiere está finalmente en términos partidistas, en términos de separación, polarización, de querer establecer el reino de los cielos en términos humanos. Y creo que a ella está refiriendo eso, ¿no? Pero hay otros cargos que son políticos, que no necesariamente se requieren dentro del contexto global del mundo, que uno puede participar. Daniel, por ejemplo, ¿no? Él no fue escogido democráticamente. Algunos colocan el ejemplo de Daniel, y yo siempre le digo a mis estudiantes, pero no se olviden que Daniel trabajaba por un imperio, trabajaba por un dictador, así que no fue elegido democráticamente, y tampoco José. Podemos pensar en José, ocurre algo similar, pero fueron hombres que sirvieron y funcionaron para beneficiar a la humanidad, y fueron fieles, y eso me gusta mucho, fueron muy fieles. Daniel y sus amigos fueron fieles, aunque estaban dentro de un contexto muy politizado. ¿Por qué? Porque en Daniel capítulo 6 él va a ser perseguido por la envidia, hay un contexto totalmente politizado, pero él fue fiel, y eso es lo importante. Yo creo que Elena de White, la tendencia de ella es en esa dirección. Tengamos jóvenes, personas que sueñan llegar allá para poder hacer lo correcto y para transformar al mundo y proteger a su pueblo. Eso es muy interesante.